Bueno, pues aquí tenemos esta capturadora de la marca Guermok que voy a probar conectando una cámara digital con salida HDMI a un ordenador portátil que tiene entrada USB-C. ¿Vale? Para empezar nos encontramos con el convertidor típico este que convierte USB-C a USB, que seguramente pierde calidad, la propia capturadora y unas instrucciones, que vamos a ver si están en castellano. Vale, aquí tenemos una información que sí que nos pone que está en castellano, pero buscando, pues no hay ninguna instrucciones que estén en castellano, están en inglés, en chino y en alemán. Tampoco trae el cable HDMI que conecta la cámara con la capturadora, pero eso es normal porque bueno, cada cámara tiene una salida y hay que utilizar uno externo, ¿vale? Yo he traído uno que tiene HDMI micro a HDMI, que es la conexión que tiene mi cámara. Tú tendrás que tener un cable adaptado a la tuya. Así que ahora vamos a conectar la capturadora al ordenador y después a la cámara utilizando el cable HDMI. Yo esta primera prueba la he hecho capturando la imagen con OBS Studio, pero la puedes hacer con tu aplicación habitual o con la aplicación cámara del ordenador. Vale, de momento vemos que hay un poquito de lag, pero muy poco, prácticamente nada. Y ahora vamos a ver la calidad y si realmente captura en 4K tal y como indica. Vale, por lo que estoy viendo, mi cámara, que es una Lumix FZ300, aunque graba en 4K, la salida HDMI no la hace en 4K, ¿vale? O por lo menos cuando la hace, no se ve a través de la capturadora, ¿vale? No sé si es un problema de la cámara o es un problema de la capturadora. Así que voy a probar con otra de mis cámaras, que es un poquito mejor. Bueno, pues aquí tenemos mi Lumix G80, también conectada por HDMI a la capturadora y la capturadora al ordenador, ¿vale? En 1080 no tenemos ningún problema y ahora la voy a cambiar a 4K. Vale, de momento cosas muy buenas que estoy viendo. Primera, que es capaz de capturar la imagen en 24 FPS, en 25 y en 30, que no todas las capturadoras lo pueden hacer. Lógicamente siempre hay un poquito de lag, unos microsegundos, pero esto es lo habitual. Como no tengo muy claro que mi ordenador portátil sea capaz de capturar bien la imagen en 4K, lo he conectado al ordenador, al de sobremesa, que este sí que tiene una tarjeta 4K. Así que voy a hacer lo mismo, he sacado la G80 de su ubicación y la he conectado al ordenador de sobremesa también por la capturadora HDMI y vamos a ver si es capaz de capturar en 4K. Bueno, de capturar y de enviar la información al ordenador en 4K. Y para ello voy a iniciar la aplicación nativa que tiene Windows, la aplicación de cámara, que ahora mismo me está capturando la señal de la cámara digital a través de la capturadora, y voy a hacer una pequeña grabación y vamos a ver las características de esta grabación. A ver si el archivo que nos crea es 4K, es 1080, así que vamos a comprobarlo. Vale, aquí tenemos el archivo que acabo de grabar, lo voy a abrir en el explorador de Windows y aquí lo tengo. Vamos a ver las propiedades del archivo. Vale, efectivamente como me imaginaba, no es 4K. Sí que captura en 4K, pero el archivo que nos crea o la salida que crea es 1080. Pero tiene una cosa muy buena y es que graba en un bitrate bastante alto, casi 20.000, que eso es mucho más que la mayoría de capturadoras que he visto. Y aquí dejo el archivo resultante para que se vea la calidad que tiene. Realmente recomiendo esta capturadora, va muy bien.
This is trying out the HDMI capture card that I just got from Amazon. This is the webcam with no capture card, and I'm going to show you in a minute an older Canon EOS T5 running HDMI out into the capture card if you're using it for these purposes. So that is this right here. So you'll see there's not that much of a delay from the capture to any kind of lip syncing effect that you might have. So it seems to work pretty good. Good enough for if you have an old camera, possibly using that to stream or actually capture video. You'll see the quality, though, isn't all that much greater than the Logitech C920. Hopefully you found this helpful.